La entrevista, el análisis, la opinión y la polémica. Cara a cara. Con los periodistas Marcos Arana y Pablo Latapí. Me da mucho gusto saludarle, yo soy Pablo Latapí y esto es Cara a Cara, este programa de análisis de diálogo aquí en Zona 3, en el 91.5 de frecuencia modulada, este espacio que tengo el gusto de compartir con mi compañero y amigo, con Marcos Arana. Marcos, ¿cómo estás? Muy buen día. Estimado Pablo, buenos días. Pues fíjate que el jesuita Juan Luis Orozco Hernández tiene muchas historias que contarnos, no solamente del ITESO, de donde es rector, sino, ¿sabes qué? Ha estado mucho tiempo en Roma. Y él creo yo que nos compartirá, y para el auditorio, algunas experiencias sumamente interesantes. Y los jesuitas hoy, Marcos, los jesuitas antes hoy, hablan, después de muchos encuentros y desencuentros con el Vaticano, hay que decirlo, hoy el Papa es jesuita, Francisco es un Papa jesuita. Nos da muchísimo gusto saludar, ya lo comentaba Marcos, al rector del ITESO, del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, Universidad Jesuita de Guadalajara, de Jalisco, al doctor Juan Luis Orozco Hernández, sacerdote jesuita. Doctor, señor rector, muchas gracias, qué bueno que nos acompañe esta mañana aquí en Cara a Cara. No, muchas gracias a ustedes, Pablo, Marcos, un honor estar aquí, gracias por la invitación. Y como ve, el tema es fascinante, ¿no? O sea, ya lo comentaba Marcos, usted en lo personal y como jesuita, como académico, como gente, como integrante activo de la Compañía de Jesús, pues tiene muchas historias, mucha experiencia, mucho tiempo viviendo en Roma, estudiando en París, también estudió, según entiendo usted, en la Sorbona de París, y además pues de experiencia de la educación jesuita, ¿no? Que ha tenido sus encuentros y desencuentros incluso con México, ¿no? Sí, la teología la estudié en Roma, en la Gregoriana. Hice el doctorado en economía. ¿Usted economista? Sí, tengo el doctorado en economía en la Sorbona. Y bueno, pues he estado trabajando muchos años primero en la formación, algunos dicen en la deformación de los jóvenes jesuitas, pero esos son los que no nos quieren. Bueno. Doctor, ¿por qué nos platica un poco de lo que es la historia del ITESO y de la instalación? Ya está por cumplir 60 años, la instalación del ITESO de la Universidad Jesuita aquí en Guadalajara, en el occidente del país, y de pues hoy en día constituirse como una de las instituciones de educación superior más importantes del país, con personalidad propia y con una credibilidad propia, ¿no? Sí, bueno, el ITESO, digamos, surge hace prácticamente 57 años, que nace de un grupo de padres de familia, principalmente del Instituto de Ciencias y del Colegio Cervantes, y nace, bueno, pues eso es la historia y es la realidad, porque los egresados del Ciencias y del Cervantes, que más o menos eran los mismos grupos, bueno, no podían entrar en aquella época, imposible entrar a la UDG. ¿Por? Pues era desde lo que sigue siendo ahora, por un lado, la sobredemanda que tiene siempre la UDG de alumnos y que no alcanza a cubrir. Y bueno, pues también las ideologías de la época, ¿no? Esas ideologías un tanto anticlericales, medio a la moda, y era imposible. Pero este era un instituto jesuita, ¿no? Sí. Y los jesuitas siempre han tenido, digamos, mucha apertura ideológica, de hecho han sido vanguardia en apoyo a causas sociales y en fin, o sea que estaría más, yo me la imagino, más cerca de la UDG que otras instituciones de educación superior. Sí, y hasta la fecha la relación con la UDG es excelente, del ITESO, de los jesuitas con la UDG. Pero bueno, en aquella época eran, yo creo, tiempos de más cerrazón ideológica, y que, bueno, pues los jesuitas pueden ser muy abiertos, pero si del otro lado no había tanta apertura, pues no. Y luego la otra universidad que había en Guadalajara era la Autónoma, y se dio ahí, digo, también en la historia, los jesuitas estuvieron muy al principio en la fundación de la Autónoma. Eso se sabe menos, pero estuvo. Pero luego empezaron también en la Autónoma algunos elementos, algunas prácticas de más cerrazón, de cierto oscurantismo, y los jesuitas se salieron, dijeron no, las cosas se desmarcaron, y entonces de ahí es de donde nace también la idea de fundar el instituto ya como una universidad. No, el Instituto de Ciencias permanece como preparatoria, secundaria, primaria.
pero los egresados no podían entrar a ninguna universidad en Guadalajara. A la UDG por esa dificultad de cupos y un poco esa dificultad también ideológica, ¿no? Y a la Autónoma imposible, porque la Autónoma cerró completamente las puertas a la entrada a egresados del Instituto de Ciencias. Aun algunos que entraban, luego se les perdían los papeles, y tenían una persecución interna. Entonces de ahí nació que ese grupo de padres de familia, junto con los jesuitas, dijeron, bueno, pues tenemos que tener algo alternativo en Guadalajara, no podemos mandar a todos los hijos a estudiar fuera, además a veces no es conveniente, y entonces de esas pláticas surge el nacimiento del ITESO, un grupo de empresarios, un grupo de jesuitas, un grupo de maestros también del Instituto de Ciencias, y nace el ITESO primero. Bueno, pues el tamaño era el tamaño de la planta alta de lo que está en la calle de Independencia frente a la Rotonda de los Hombres Ilustres. Ahí nace el ITESO. ¿Cuánto tiempo estuvo ahí antes de mudarse ya al campus que tiene hoy aquí en Periférico? Ahí en Independencia estuvo 1 o 2 años. De ahí se cambia a la Casa de los Abanicos, por la calle de Libertad. Ahí yo creo que está unos 2, 3 años más, y luego se cambia ya a la parte de actual, el campus actual en Periférico, y bueno, pues bueno, fue interesantísimo. Empezó un edificio pequeño, ahí estaba todo el ITESO, ahora son cerca de 50 Ahora, edificios. me imagino que no fue fácil, no fue fácil por el tema gobierno, el tema educación oficial, el tema de universidad oficial. ¿Cómo fueron esos primeros años, señor rector? No, pues fueron difíciles, de mucha lucha. También hubo en esa época un ataque muy frontal de la Autónoma, sobre todo en la sede de Independencia, aún con balazos. Cuente, señor rector, ¿en qué consistió ese ataque? Hubo llamas por ahí, ¿verdad? Hubo cerillos, hubo gasolina. Y hubo balas también. Y bueno, pues ahí una cosa, bueno, que el señor cardenal Gariby Rivera apoyó desde un principio la fundación del ITESO, no en contra de la Autónoma, sino a favor. Yo creo que eso... Pero también el señor Gariby tuvo dificultades y persecuciones y amenazas por ese hecho. Y bueno, de ahí el ITESO siguió poco a poco creciendo. Al principio tampoco tenía el reconocimiento oficial de los estudios. En eso se agradece pues la confianza y la visión de padres de familia que siguieron mandando sus hijos al ITESO. Desde el principio sí, la calidad de la formación fue importante, y aunque no tenían el título, tenían los conocimientos, la capacidad y el trabajo.